Bueno, se presentó el anuario del área de estadística y criminología aplicada, donde se plantea una revisión, por ejemplo, de la tipología de los homicidios. Se habla de trabajo con la Universidad de la República, aparece el tema de las muertes dudosas, se rechaza la categoría ajuste de cuentas, se pasó de 5 indicadores tradicionales a 20 variables, y ayer el gerente del área de estadística y criminología aplicada, Diego Sanjurjo, decía lo siguiente en Informativo Sarandí al mediodía. La anterior, que tenía esa categoría enorme, ajuste de cuentas, que tenía casi el 60% de los homicidios, daba a entender a la ciudadanía y a actores políticos de que había un 60% de homicidios que tenía que ver con bandas criminales de narcotraficantes, lo cual es falso, ¿no? O sea, el crimen organizado, las bandas criminales tienen una influencia importante en la violencia que sufrimos en Uruguay, pero no del 60%, no del 60%. Y nosotros tenemos que ser muy específicos porque nuestros números son los que después usa la policía. La tipología que adoptamos hace 2 años en el Ministerio del Interior es mejor, supera algunas deficiencias, pero sin embargo creemos que subestima ese tipo de homicidio. Bueno, una vez más contamos aquí en los estudios de Sarandí, en Informativo Sarandí, con el doctor en Ciencias Sociales, Gabriel Tenenbaum, a quien le damos la bienvenida. Gabriel, ¿cómo te va? Muy bien, Gracias días. por estar con nosotros y básicamente queríamos, para nuestros oyentes, interpretar, leer un poco estos datos que aparecen sobre la mesa. ¿Qué opinión te merece en primera instancia todo lo que tiene que ver con este informe y esos cambios en la tipología que se plantean? Bien, el informe anual de estadístico del Ministerio del Interior, el nuevo informe, digamos, viene más sólido, más fuerte, con más indicadores, su evolución, más sistematizado, trae indicadores que antes no se estaban publicando, lo cual eso es muy saludable y está muy bien, pero no me parece que sea algo tampoco para festejar, porque es algo que hay que hacerlo, ¿no? Es decir, antes no se hacía y se estaba haciendo mal, digamos, y era un desarrollo muy maduro, si se quiere, de la difusión de los datos, y ahora está mejor, pero todavía no es suficiente. Por ejemplo, no se publican las denuncias en el marco de la ley de estupefacientes, no se publican los delitos de drogas ilegalizadas, lo cual es todo un asunto porque, digamos, es parte de la agenda pública los problemas que tenemos con el mercado de las drogas, y hasta el momento ningún gobierno ha publicado los delitos de drogas. ¿Por qué es tan importante un informe de estas características? Bien básico, sí, para que le quede claro a todo el mundo. ¿Por qué es tan importante un informe de estas características y por qué es tan importante esto que tú mencionás? Bueno, los informes... ¿Es para la opinión pública en términos generales? Yo creo que no, porque el informe tiene como algo más de 100 páginas y... Sí. ¿Y quién lo va a leer, no? Al final lo que termina llegando es como este tipo de formatos, ¿no? De los medios de comunicación y su sinopsis, su síntesis, pero sirve mucho para tomar decisiones de carácter político, ¿no? Para saber cómo estamos, para poder, en función de esa base, plantear determinadas discusiones que lamentablemente no se termina planteando. Y digo, un poco lo tuvimos con la interpelación hace poco al ministro del Interior, ¿no? Una interpelación de casi la mitad de un día, 12 horas, 14 horas duró, y se dijeron cosas que en realidad no tienen sustento empírico. Entonces este informe sirve como, consensuemos de que esto es importante, esto sirve, esto es real, esto nos está sucediendo. Con esta base planteemos una discusión, ¿no? Con una base empírica. Pero faltan cosas todavía. Yo creo que hay que desarrollar mucho más lo que se viene haciendo, que está muy bien, faltan cosas. También este informe trae un reconocimiento, un sinceramiento, que es muy importante decirlo, y reconoce que se estuvo trabajando, si se quiere, de forma equivocada con esta nueva tipología de motivaciones homicidas, que en el 2019, según el trabajo de consultoría, los delitos de drogas vinculados con los homicidios por drogas daban muy bajo, alrededor del 10% entre las dos categorías que se manejan, y ahora están dando alrededor de 30%, o sea que suben 2 veces más, ¿no? Lo cual es... ¿Qué diferencia? Hay una diferencia sustantiva, y es un poco lo que decíamos en su momento cuando se cambiaba la nueva tipología. Que es verdad que la tipología anterior, que si bien no llegaba al 60%, la categoría de ajuste de cuenta, en los distintos años rondaba entre el 45 y el 55%, más o menos por ahí, que es verdad que no estaba funcionando bien como categoría estadística. Sí funciona el ajuste de cuenta como una categoría conceptual teórica, funciona muy bien, que es otra explicación que ahora no nos va a dar el tiempo seguro, pero estadísticamente no, y eso había que cambiarlo. El tema es que una sobreregistraba y la otra subregistró.
Y el asunto es que ese subregistro se utilizó políticamente como una forma de decir que no teníamos un problema tan ligado a las drogas ilegalizadas, ¿no? Yo recuerdo, están los registros de prensa del ex ministro del Interior y de algunos asesores, que hoy también son asesores, donde decían que no era tan grave el problema de las drogas. Y ahora, por suerte, están cambiando de opinión, están brindando otro tipo de información, haciendo una suerte de mea culpa, aunque no explícito, ¿no?, sobre eso. Claro, pero también ahí, que hemos hecho ya varios informes, Gabriel, la importancia de este tipo de cifras y de medición y de institución, que el propio Frente Amplio había dicho que lo iba a sacar de adentro del Ministerio del Interior, continúa dentro del Ministerio del Interior y fuimos muy fustigados, porque también hablan de la academia, como si la academia fuera un... Pero también en esas... Como si fuera algo homogéneo, ¿no? Digamos, sí. Ahora le piden ayuda a la academia. ¿Qué es pedirle ayuda a la academia cuando en realidad muchos expertos expresaron en que eso no estaba reflejando la realidad? Los propios periodistas que decíamos eso fuimos tremendamente fustigados y ahora parece, bueno, capaz que hay que empezar a analizarlo nuevamente. Bueno, yo me quedo con el sinceramiento, digamos, y que qué bueno que en algún momento ocurrió. Lamentablemente pasaron casi 3 años de todo eso y un desgaste, digamos, de debate que no fue a ningún lado, como en tantas otras cosas, ¿no? Sí, yo no sé, a veces se arman consejos consultivos, asesores con representación académica, distintas universidades, se habla de eso, pero en realidad el fondo del asunto, cómo se termina materializando, no tengo la menor idea, ni las consultorías, cómo se terminan asignando, tampoco tengo la menor idea, digamos, eso creo que no hay un poco de claridad, no tengo la menor idea porque siento que no hay claridad, ¿no?, con respecto a esas cosas, ¿no?, cómo se designan los delegados, etc. El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó una baja en los homicidios, entiende que hay una tendencia que se empieza a marcar. Por otro lado, también el informe muestra que ha habido un aumento en las personas lesionadas por heridas de bala, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Qué bueno que reparaste en eso. La tasa de homicidios está estancada, no bajó. Uno puede decir que una reducción anual de 0.3% es una bajada. Está estancada, esa es la realidad. Eso es un dato que también no es que sea positivo, pero bueno, no subió, ¿no? Está estancada. Lo que pasa que es que yo creo que hay confusiones, ¿no?, entre el anuario, la interpelación, se dieron datos con distintos cortes de tiempo. Y ahí varían los números. En función del corte de tiempo que tú haces, el número te da más o menos, ¿no? Entonces, lo que hay que también un poco generar un consenso político y usemos el corte interanual. Y se terminó, basta de trimestres, de semestres, de gestiones, creo que eso le hace mucho mal. Y politiza mucho, hay que dejar de politizar, y un poco traigo lo que decía Laura hace un rato, o sea, se fortaleció la institución estadística del Ministerio del Interior, lo cual me parece bien, pero el Ministerio del Interior es juez y parte, porque difunde, se evalúa a sí mismo los indicadores de éxito, digamos, y en realidad... Tiempo atrás vos hablaste de tener una agencia independiente. Y habría que tener una agencia independiente, puede ser que esté en el INE, como, por ejemplo, la base programática del Frente Amplio lo dicen, de hecho, pero puede ser otra cosa, pero por fuera de eso, fuera de... ¿No es correcto hablar de una tendencia a la baja de los homicidios? No, para mí no. Para mí estamos estancados en una meseta arriba. No es la meseta del 2012, pero es una meseta arriba. El Uruguay. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Montevideo, la tasa máxima de homicidios de Montevideo fue en el 2024. Porque la tasa máxima del Uruguay global en homicidio fue en el 2012. En el 2018. El 2018 fue el año... Una tasa de 12 personas cada 100.000 habitantes. Pero la tasa de homicidios en Montevideo, la más alta, fue el 2024. Y bajó un poquitín en el 2025. Entonces tenemos un problema, ya lo sabíamos de antes, muy concentrado en Montevideo. Digo esto porque también el discurso que se va creando y construyendo en la agenda, ¿no?, a veces hay cosas que se pierden. Y esto es un dato que es contundente, lo que nos sucede en Montevideo, digamos. ¿Qué conexión hay entre eso que decías de los datos de la ley de estupefacientes con también entender hasta dónde están relacionados los homicidios, cuando se dice son, por ejemplo, riñas intrafamiliares, qué tanto tiene que ver en los diseños de los grupos criminales en nuestro país? ¿Cómo eso que se empieza a desgranar en los homicidios puede haber un grupo que esté todo vinculado? Claro, nosotros más o menos sabemos, digo más o menos porque son siempre aproximaciones que hacemos de la ciencia, es que una tercera parte o un poco más de esa tercera parte de los homicidios están vinculados con el mercado de las drogas ilegalizadas, de distinta manera.
están vinculados con eso. Y hay otra tercera parte, podríamos decir, que está vinculado con conflictos entre vecinos, con conflictos interpersonales, como lo que sucedió lamentablemente hace unos días, ¿no? Con el delivery de pedido ya. Entonces, como en la gran concentración de los homicidios están reunidas en esas dos categorías, que adentro de esas dos categorías pasan muchas cosas. Y después tenemos otras categorías y una categoría residual que podrían perfectamente ir para homicidios vinculados con drogas, pero no lo sabemos. Entonces podría ser más de esa tercera parte de que ahora se está anunciando y que me parece bien que se esté anunciando con una nueva construcción, ¿no? Entonces, y tenemos un problema porque en relación con esto, porque no se están brindando los delitos en el tiempo relacionados con la ley de estupefacientes. La ley de estupefacientes comprende todos los delitos de drogas y no se están brindando esa información, ¿no? Y entonces nos estamos perdiendo, digo, la agenda pública en general, porque el Ministerio Interior lo ve, yo veo hasta 2024, que es donde tengo una base de datos, que tenemos un problema en relación con eso. Yo veo que tenemos un grave problema en relación con eso y no se está brindando públicamente, ¿no? Aunque en la percepción, en la discusión está presente eso, porque siempre hablamos del problema de las drogas, ¿no? Gabriel, como rúbrica final, desde tu punto de vista, ¿qué estaría faltando que es vital a la hora de tomar un conocimiento cierto de la escena de la violencia en Uruguay, ¿no? ¿Cuáles son los rubros que te parece que no están? Ya mencionaste que, se está sincerando un poco la historia, ¿no? Sí, yo creo que se han incorporado el ciberdelito, se ha incorporado bastante. O sea, hay muchas cosas que se están incorporando y vienen bien. Dudosa. Yo creo que hay que afinar mucho más en lo que tenemos con las drogas, hay que afinar mucho más en el conocimiento que tenemos en relación con los homicidios. Tú comentabas el tema de las heridas de arma de fuego. Que eso es algo que nosotros también desde el Grupo de Investigación de Facultad venimos de alguna manera hablando de eso, sobre los sobrevivientes, ¿no? Porque los sobrevivientes te pueden estirar la violencia letal, digamos. Nosotros hablamos de la violencia letal potencial en relación con los sobrevivientes. Como decía JP, de los intentos de homicidio, los totalmente. Y por suerte esas cosas, por ejemplo, hay cosas que, si bien no hablan con nombre y apellido y de dónde vienen las propuestas, hay cosas que ya las veo reflejadas en el plan que un poco comprenden todo eso, ¿no? Pero bueno, en materia estadística yo creo que hay que afinar mucho ahí, hay que afinar más el tema de las armas de fuego, ¿no? Los registros de armas de fuego, hay cuestiones relacionadas con eso, sobre todo con las municiones, ¿no? Que la importación de municiones, hay cuestiones sobre tráfico, por ejemplo, interno de armas de fuego, que eso no se está divulgando, o el tráfico ya de armas de fuego vinculado con el crimen organizado internacional. Digamos, hay cosas para seguir mejorando en ese camino. Con muertes dudosas, hay que afinar ahí también. Es difícil establecer un criterio respecto a esto. Bueno, el informe, el anuario habla un poco de eso. Ya había un trabajo también de Rogido que hablaba un poco de eso. De hecho, algunos trabajos de nosotros, de nuestro grupo de investigación, también hablaba de eso. Hay algo que no se está diciendo y que te lo dicen los mismos médicos forenses. Claro. Y que en parte es antes, cuando se daba, digamos, el parte de la muerte de una persona, sobre todo en hospitalaria, las categorías para asignar si fue una muerte, digamos, externa o fue una muerte natural, eran dos. Muerte natural o por causa externa. Y después había que determinar qué causa externa era, si era un homicidio u otra. Pero después eso cambió. Pasaron a ser 3 categorías. Y una categoría esa es muerte dudosa. Claro, ¿no? Claro. Y ahí empezó... Eso me lo dicen los médicos forenses, ¿no? Y ahí empezó, ellos dicen, el crecimiento por esa certificación. Ahora, cuando se estudia la muerte dudosa, su distribución, es verdad que la mayor parte, digamos, de las características sociodemográficas no corresponden a los homicidios, digamos, más vinculados con drogas o interpersonales, tienen otro tipo de características. Aunque hay una parte, un subconjunto de eso, que es como el 20%, 25%, que podría bien asignarse a como un homicidio. Sí. Doctor Tenenbaum, muchas gracias por haber estado en favor, Informativo. Ha sido un gusto como siempre, ¿eh? Y será hasta la próxima. Hasta la próxima.